Muy buenos días para todos aquellos que se conectan en esta primera cita con Jesús. Mis hermanos, en esta mañana tal vez te levantaste cansado, enfermo, con angustia, pero dejemos a un lado todo aquello que físicamente maltrata a nuestro cuerpo, tal vez nuestra alma, y escuchemos atento a la palabra de Dios, que es vida, alimento para la vida eterna, alimento para nuestra alma. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio que nos trae Juan 4, 43, 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria para Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaúm un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogaba que bajara a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario insistió: Señor, baja antes de que mi niño muera. Jesús le respondió: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro para decirle que tu hijo vivía. Él le preguntó: ¿a qué hora había empezado a mejorar? Le dijeron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Ese fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Galilea, de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio nos presenta una escena profundamente humana. El padre angustiado con la enfermedad de su hijo. Una situación que puede generar angustia y que todos nosotros podemos estar viviendo. Padre que sufre. El dolor de esa fuerza o de ese sufrimiento lo empuja a buscar a Dios. Este hombre empieza a hacer un camino largo para encontrar a Jesús. Es la esperanza de que su hijo esté bien, vaya, y la esperanza de que Jesús vaya físicamente donde se encuentra su hijo, o sea, su casa. Pero Jesús le propone algo grande: creer, pero sin ver. Jesús le dice una frase sencilla: tu hijo vive. Y ese hombre inmediatamente creyó en lo que Jesús le dijo. No creyó en nada más. No hay gesto visible, no hay milagro delante de los ojos de aquel hombre. No hay espectáculos como lo había ocurrido antes de esta situación, según nos narra el Evangelio. Jesús solamente le dice una palabra, y ese es el punto central del Evangelio. El hombre creyó por la palabra que Dios le había dicho. Él confió en esa palabra. Y mis hermanos, y dice el texto que aquel hombre se puso en camino. Colocarse en camino es, digamos, que seguir tanto en fe y como seguir físicamente a Jesús. La fe auténtica no es la que tenemos a veces, que pedimos pruebas inmediatas, milagros instantáneos, pero hoy estamos llamados a ser como ese hombre, a confiar en el Señor, a confiar en su palabra.
¿Cuántas veces nosotros vamos a donde Jesús por nuestras angustias, una enfermedad en la familia o de nosotros, un hijo que sufre, problemas económicos, preocupaciones para el futuro? Y a veces queremos nosotros que Dios actúe, pero ya, enseguida, sea algo instantáneo. Pero no es como nosotros pensamos. Muchas veces el Señor obra, pero pidiendo tu fe. Este hombre o este padre creyó antes de ver el milagro. Confió en la palabra que Dios le había dicho y se fue. Cuando llega, le confirman lo que Jesús le había dicho. Y ese hombre descubre algo muy hermoso. Jesús actuó, obró sin tocar a aquella persona en la hora que Jesús le indicó o que esos hombres le dijeron. Vaya sorpresa tal vez para aquel hombre. Dios nunca llega tarde, mis hermanos. El Evangelio termina diciendo algo muy importante. Creyó él y toda su familia. El testimonio atrae, arrastra. El testimonio transforma. El testimonio convierte. Pero hoy, mis hermanos, cuando ese hombre creyó, estamos invitados a creer, Jesús también convierte esa fe en bendición para toda la casa, para todas las personas. Pero por eso hoy Jesús nos dice, confía, cree en mi palabra y no tener miedo. Tal vez hoy el Señor quiere sanar algo de tu familia, en tu corazón, en tu vida. Pero lo único que Él pide es creer y ponerse en camino. Empezar a caminar en fe. Empezar a caminar en esa fe que muchas veces carecemos, que muchas veces nos hace falta. Hoy, mis hermanos, el Señor me invita a ti, a mí, a tomar esa fe como aquel hombre. Como aquel hombre que confió en la palabra de Dios sin dudar, sin titubear. Creyó y caminó en fe. Ese hombre no le importó tal vez que alguien le dijera, ¿será cierto que lo que dijo el Señor? Sino emprendió el camino. Recuerden que el camino en las Sagradas Escrituras es mencionado y era el nombre que le daban a los primeros cristianos. Los del camino. Ese hombre empezó un nuevo caminar en fe, en obediencia, en esperanza, en amor. Ese hombre fue más allá, pegó un salto a su vida. Su vida fue transformada en el momento porque dice que se convirtió él y toda su familia. Este hombre empezó a tener una transformación, un cambio. Que cuando conocemos a Cristo, cuando le creemos a Cristo, cuando tenemos fe, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es cambiada. Emprende en nosotros un nuevo caminar, un nuevo nacer. Estamos invitados a esta cuaresma, a nosotros iniciar o empezar un nuevo caminar, transformados, llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Hoy estamos a dejar el hombre viejo atrás. Comenzar con el hombre nuevo. Mis hermanos, hoy estamos llamados a eso. Hoy el Señor nos invita a tener una fe firme en Él, una fe fortalecida.
una fe llena de su presencia. Con estas palabras, mis hermanos, finalizamos esta primera cita con Jesús, este primer encuentro con Él. Vemos, si Dios lo permite, a las 6 p.m. ensanados por su amor. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a recibir la bendición. Recuerda de darle me gusta o like a este video. No tiene ningún costo. No tiene ningún valor. Pero hoy el Señor te invita a que le des me gusta para ayudar a este canal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga. Feliz y bendecido día para todos ustedes.